Entre las décadas de 1950 y 1970, Milan se consideró como uno de los grandes motores económicos del país tras una transformación industrial y urbana. Sin embargo, las localidades pequeñas conservaron una vida rural y tranquila, como fue el caso de Travagliato, un pueblo de Brescia donde el 8 de mayo de 1960 nació Franco Baresi. Desde muy chico, Franco se caracterizó por ser introvertido y reservado. Su adolescencia estuvo marcada por la tragedia. Antes de cumplir los 16 años ya había perdido a sus dos padres, lo que lo obligó a madurar prematuramente y probablemente forjó su disciplina, su seriedad y el carácter silencioso que demostraría de adulto. Junto a su hermano Giuseppe comenzaron a jugar en las divisiones infantiles del club del pueblo. En 1976, ambos se presentaron en el Inter de Milán. Giuseppe fue aceptado y más tarde se convirtió en capitán y referente del club, pero Franco fue rechazado por ser considerado físicamente débil para ser profesional. Poco después, logró ingresar a Milan, el máximo rival del equipo de su hermano. Nils Liedholm, director técnico del primer equipo de Milan, quedó impresionado por la comprensión del juego de Franco Baresi a tan temprana edad. En abril de 1978 lo hizo debutar en la Serie A ante Hellas Verona y al poco tiempo decidió convertirlo en líbero titular porque vio en él la sabiduría de un veterano. Su consolidación llegó en la temporada 1978-1979, un momento de renovación que, sin embargo, todavía contaba con jugadores de enorme jerarquía. Era la última temporada del gran Gianni Rivera, el máximo referente de los últimos 20 años, ganador del Balón de Oro en el 69 y conductor de los grandes títulos continentales del club. También estaban figuras como Fabio Capello, Aldo Maldera, Fulvio Colovati y Alberto Vigón, goleador y sucesor de Rivera como capitán. Liedholm no apostó por Baresi por falta de jugadores ni de calidad. Evidentemente vio algo diferente en él. Con solo 18 años fue titular y campeón del 10º Scudetto en la historia del club. Poco tiempo después comenzó la etapa más oscura. En 1980 estalló el gran escándalo del Totonero y Milan fue descendido administrativamente a la Serie B por su participación en apuestas y manipulación de partidos. Baresi permaneció en el club y el regreso fue inmediato. En 1982 el equipo volvió a descender, esta vez por resultados deportivos, algo aún más humillante. Aún así, Baresi se mantuvo firme y fue nombrado como capitán a los 22 años. Su actitud ante la adversidad más vergonzosa de la historia del club lo posicionó directamente en el corazón de los hinchas rosoneros. Luego de repasar los inicios en el club y cómo llegó a convertirse en capitán, es momento de entender qué fue lo que vio Liedholm en él. Franco Baresi no destacaba ni por su altura, ya que medía 1,77, ni por su potencia ni por su velocidad. Sus principales virtudes eran la anticipación, la lectura del juego, el posicionamiento y su técnica con la pelota para salir jugando rápido y, sobre todo, con precisión. Tenía un manejo impecable de los tiempos y era la voz de mando y autoridad de la línea defensiva. El líbero tradicional italiano se ubicaba detrás de los centrales para corregir sus errores y despejar el peligro. Pero Baresi amplió por completo esa función. Ya no solo defendía, salía jugando, conducía la pelota hasta el mediocampo e iniciaba ataques desde la última línea. Fuera de la cancha era una persona reservada, tímida y de pocas palabras, pero dentro se transformaba. Dirigía constantemente a sus compañeros y ejercía su liderazgo mediante el ejemplo. Mantenía la concentración, exigía al resto y transmitía profesionalismo, regularidad y autoridad táctica. Baresi llevaba varios años siendo el protagonista de la reconstrucción de Milan desde su época más oscura. En 1986, Silvio Berlusconi compró el club con la intención de recuperarlo de las crisis económicas y deportivas. En 1987 contrató a Arrigo Sacchi, el entrenador más revolucionario del fútbol italiano y quien lograría sacar el máximo provecho del capitán. Sacchi modificó toda la tradición defensiva italiana con un sistema basado en la defensa en zona, líneas adelantadas y un equipo compacto, con los defensores ubicados cerca de los mediocampistas. Todos avanzaban juntos, reducían espacios, intercambiaban coberturas y aplicaban un fuera de juego ordenado. Ya no funcionaban como defensores individuales, sino como una sola unidad, desapareciendo así la figura del líbero. De esta forma, Baresi pasó a formar parte de una línea de 4 y se convirtió en la voz de mando que dirigía el sistema dentro del campo. Sacchi y Baresi construyeron una de las conexiones más importantes entre un entrenador y un futbolista, con un dominio absoluto, una liga, una Supercopa Nacional, 2 Copas de Europa consecutivas, 2 Supercopas de Europa y 2 Copas Intercontinentales. Fue el último equipo en defender el título de Copa de Europa hasta que Real Madrid lo logró en 2017. Sacchi no creó a Franco porque ya sabía lo que era ser campeón en el club, pero sí logró potenciar todas sus virtudes y colocarlas dentro de un sistema que parecía haber sido diseñado exclusivamente para él. Baresi fue la extensión del entrenador dentro del campo.
Sacchi dejó el club en 1991 para dirigir a la selección italiana. Su reemplazo fue el ex jugador de la institución, Fabio Capello, quien mantuvo la estructura defensiva, pero no el estilo. Combinó el sistema de Sacchi con el esquema clásico y pragmático que había identificado durante tantos años a Italia y a sus clubes. Menos riesgos, más control de partidos, líneas más retrasadas, es decir, la vuelta a las bases. Ambos entrenadores demostraron que una táctica no es mejor que la otra, sino simplemente diferente. Cada uno fiel a su estilo y con resultados increíbles. Entre 1991 y 1993, el equipo alcanzó una racha de 58 partidos invicto en la Serie A, consiguiendo así el apodo de Los Invencibles. Llegó además a 3 finales consecutivas. Entre 1991 y 1996 ganaron 4 ligas, una Champions, 3 Supercopas italianas y una Supercopa europea. La defensa de Sacchi, comandada por Franco Baresi, contaba con la participación de una joven promesa e hijo del histórico Cesare, Paolo Maldini, quien había debutado con 16 años en 1985. Como mencionamos, Baresi no fue un capitán de grandes discursos ni de muchas palabras, pero sí un líder con el ejemplo, la calidad, la seguridad y la resistencia. Eso influyó e inspiró a Maldini en el entrenamiento, el cuidado del cuerpo, la concentración y el liderazgo sin buscar protagonismo, siempre pensando en el bien del club y en representar al máximo la identidad de Milan. Le enseñó, principalmente, cómo comportarse dentro de un vestuario lleno de estrellas, tal como le había tocado a él de joven. Maldini creció y maduró bajo el liderazgo de Baresi. En 1997, tras el retiro de Franco, Paolo heredó la cinta de capitán luego de haber compartido toda su carrera en el club. Baresi no tuvo tantos reflectores como Maldini, pero sin duda fue quien lo influenció directamente para convertirse en uno de los mejores defensores de la historia del club. La relación de Baresi con la selección de Italia fue creciendo a lo largo de su carrera. Una historia de crecimiento, liderazgo y resiliencia. Franco fue campeón del mundo en el 82, sin embargo no disputó minutos. Si bien el título aparece en su palmarés, no fue protagonista. En su puesto estaba Gaetano Chirea, el líbero de la Juventus y el gran referente de la selección azzurra. Junto con Chirea fueron los 2 mejores defensores de su generación y en la misma posición. La selección se terminó inclinando por Gaetano y no le permitió a Franco tener la participación que merecía. Para el Mundial 90, disputado en casa, Franco ya era el capitán de Italia y una de sus principales figuras. El equipo llegó a semifinales sin goles en contra. Sin embargo, cayó en la definición por penales ante Argentina y quedó eliminado. Luego terminó tercero tras vencer a Inglaterra. No fue un mal mundial, pero Italia contaba con un equipazo y era la máxima candidata por jugar de local. 4 años más tarde, en Estados Unidos y ya con 34 años, Baresi seguía siendo el capitán, pero en el segundo partido salió lesionado y debió ser operado. Parecía un final lamentable para él. Sin embargo, contra todo pronóstico, regresó tras una recuperación milagrosa y apenas 25 días después fue titular en la final ante Brasil, jugando los 120 minutos y defendiendo de manera magistral a Romario y a Bebeto. La final terminó sin goles y nuevamente llegó la derrota por penales. Baresi falló el primero de la tanda, al igual que Massaro y Baggio. La imagen de Roberto Baggio se volvió mundialmente famosa, pero el dolor de Baresi fue igual de profundo. En 1997, tras 20 temporadas en el primer equipo de Milan, Franco Baresi se retiró del fútbol. El club decidió retirar el histórico número 6 en honor al máximo referente que había tenido hasta el momento y fue la primera vez que el rosonero retiraba un número. Se despidió con 6 ligas, 4 Supercopas italianas, 3 Copas de Europa, 2 Supercopas de Europa y 2 Copas intercontinentales, además de un mundial con la selección italiana. Su vínculo con Milan es único. Subió muy joven al primer equipo tras ser rechazado por su máximo rival, resistió 2 descensos y la época más oscura del club, para luego guiarlo hacia la gloria absoluta, escribiendo así los mejores capítulos de su historia. Su legado se pudo ver en Paolo Maldini, su mejor alumno. Tras 25 años en el club, Milan también retiró el número 3 en su honor. Luego de su retiro como futbolista, Baresi continuó vinculado al club. Trabajó en las divisiones juveniles, tuvo un breve paso como director deportivo en Fulham en 2002 y regresó nuevamente a las juveniles de Milan. Años más tarde se convirtió en embajador del club y en 2020 fue nombrado vicepresidente honorario. Baresi no permaneció en el Milan solo por los títulos, también estuvo en los peores momentos, demostró al mundo el poder que puede tener un defensor y fue impulsor de la transformación de su puesto. Fue el puente entre el líbero clásico y el defensor moderno. El 31 de julio de 2026, Franco Baresi falleció a los 66 años a causa de una complicación pulmonar, tras una enfermedad que enfrentaba desde 2025. Esto fue un nuevo episodio de Leyendas del Fútbol, una serie de Fútbol XL. Nos veremos en el siguiente capítulo.